bastante interesante en cuanto a lo que viven, ¿no? Porque hay gente que recibe el Evangelio, conoce de Jesús y en parte, pero como que por ahí sufre un estancamiento en cuanto a crecer en la gracia de Dios. Y en la palabra de Dios, en la carta del apóstol Pablo, esta carta la escriben por lo menos 3 personas a los hermanos de Tesalónica, vamos a encontrar enseñanzas muy prácticas para nuestra vida. Una de ellas tiene que ver con el desarrollo del creyente en su vida como creyente, como miembro de una iglesia, como hijo de Dios. Los invito a que leamos en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 en adelante, vamos a leer. ¿Quién ha leído últimamente Tesalonicenses? Muy bien. ¿Qué parte leíste? No, justo tuvimos una videoconferencia de llamado a medianoche. Ah, sí. Y justo tocaba el tema de 1 y 2 de Tesalonicenses. Bueno, sí, creo que varios estuvimos en esa conferencia. Con el querido Esteban. Realmente es un hombre a quien amamos en el Señor. Hemos disfrutado mucho de su compañía, de sus enseñanzas, y siempre que está en una conferencia tratamos de hacernos el tiempo de poder oírlo. Es como uno más de la familia en casa, ¿no? Lo queremos mucho, siempre estamos en contacto con él. En la pandemia oramos para poder colaborar con un misionero, y oramos y el Señor nos mostró que era él. Y cuando empezamos a hacer ofrendas prácticas, ¿no? para él y su familia, estaba muy agradecido. Después nos contó que él estaba orando porque tenía una situación que resolver. Y fue realmente, eso ayudó a ensamblar más nuestra amistad con él, porque nosotros oramos por alguien que necesite y él estaba orando por alguien que lo pueda ayudar. Y el Señor nos juntó, creo que producto de las oraciones de un lado y del otro, y pudimos compartir algo que cuando el Señor hace eso, queda como un sello grabado en la memoria de cada uno de los que formaron parte de esa historia. Es más, hay hermanos que dejaron de ir a la iglesia donde nos congregamos y seguían enviando sus ofrendas. Y él agradecía a través mío, y digo, no, mira, este hermano no viene más, acá está su teléfono, agradecerle personalmente a él, para que le puedan llegar los agradecimientos. Bueno, vamos a leer. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí nomás por ahora, después vamos a seguir un poquito más. Se presenta Pablo con Silvano y Timoteo, que escriben una carta para los hermanos de Tesalónica. Una de las cosas que dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Cuántas veces te ha tocado orar por un hermano de la iglesia? Muchas, ¿no? Ahora, cada uno de nosotros, en nuestra forma de vivir dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, como personas, hacemos disparadores de motivos de oración. ¿Sí? Y si yo pienso en Mario, o ustedes que lo conocen más piensan en Mario, van a orar por una cosa, por Mario. ¿Se acuerdan de César? Van a orar por César de otra manera. Y así con cada uno de los hermanos de la iglesia. Ahora, ¿qué me llevó a mí a orar por un hermano? No me lo digan, porque no se puede contar. A veces la oración es, Señor,
cambiarlo porque es insoportable. Señor, está sufriendo mucho, llévalo a conocer tu gloria. No. Pero bueno, despertamos. O sea, ¿qué llevó al otro a orar por mí? Mire, cuando hay alguien que dedica tiempo a servir en la iglesia, hay que orar por esa persona. Porque cuando una persona dedica tiempo al servicio de Dios, está dejando... ¿Saben? Todos tenemos 24 horas. El otro día hablábamos con una hermana, tenemos un sobrino en común, y es kinesiólogo. Yo lo molesto siempre, digo que es masajista, que no es kinesiólogo. Entonces digo, yo necesito los masajes. Y dice, yo no soy masajista. Entonces le digo, nunca tenés tiempo para mí. Y ella me dice, está muy ocupado. Digo, no. Todos tenemos la misma cantidad de horas. Si uno quiere, hace el lugar. A mí porque me convenía. Pero, ¿qué pasa? Hay hermanos que dedican su tiempo a servir. Y capaz que no son reconocidos a nivel provincial, nacional, internacional, pero hacen un servicio de amor en tu congregación, en tu iglesia. A veces preparar una canción, preparar algo nuevo para la alabanza, lleva mucho tiempo. No es que se le ocurrió en el camino y vinieron, tocaron y ya está, y fue maravilloso. No, hay horas de trabajo detrás de la presentación de una canción. Lo mismo pasa cuando hay un mensaje dado a la iglesia. A veces pensamos, es de la iglesia, no le voy a dar tanta importancia. No, hay horas dedicadas al estudio de la palabra de Dios. Gente que invirtió, que podía dormir, que podía ver televisión, que podía salir a caminar, que podía salir a hacer otra cosa. Sin embargo, decidió dedicar su tiempo al estudio de la palabra de Dios para poder compartir, para poder animar, para poder fortalecer a la iglesia de Cristo. Y había un hermano, me acuerdo que se congregaba, ya está con el Señor, muy triste su historia, porque a mí me encantaba escucharlo enseñar, porque enseñaba muy bien, maestro de muchos años, y cada vez que le pedíamos que participe, que dé un mensaje, era como el chavo cuando lo mandaban a la guerra. No le gustaba, no quería, ahí estaba vuelta, y era... A lo último nos cansamos y yo, no te pedimos más nada, porque siempre cada vez que tenemos un país tenemos que rogarte que comparta. Pero él tenía un don que Dios le había dado y no lo quería usar para la iglesia. Era, escuchando, se pasaba el tiempo rápido. Después nos enterábamos un montón de cosas que pasaban en su vida y creo que ese era el motivo por el cual él no quería hacer lo que le pedíamos. Pero ¿qué pasa? En la iglesia tenemos gente que sirve, que prepara meriendas, que prepara el lugar, que lo calefacciona, que va a buscar a uno, que va a buscar a otro. Decidieron servir. No importa el motivo, ni no importa el qué, sino lo que están haciendo. Están sirviendo a la iglesia y de esa manera se sirve a Dios. Esa gente hay que valorarla. A esa gente hay que tenerla en oración, hay que tenerla en estima. No importa si es el que limpia, no importa si es el que abre, no importa si es el que prepara la merienda, hay que valorar al siervo de Dios. Porque cada uno tiene una función distinta en la iglesia. Cuando Dios nos entregó dones a la iglesia, los dio a la iglesia, no a la persona. Si alguien enseña bien, es para la gloria de Dios. Si lo dio para la iglesia, no es para él sentarse y enseñar todo lo que sé. Es para enseñar, para crecimiento de la iglesia. ¿Alguno recibió el don de la música acá? ¿Saben que no existe el don espiritual de la música? El don que tienen los músicos es un don de servicio. Porque sirven a la iglesia con un instrumento, pero no es un don espiritual. Es un don natural que se puede poner al servicio de Dios. Hay un hermano que es arquitecto, que no tengo el privilegio de conocerlo aún, ni he hecho maquetas de todos el templo del Antiguo Testamento. Es arquitecto, hizo un diseño precioso, habla todo de él, pero no es un don espiritual ser arquitecto, pero lo puso al servicio de Dios. Entonces, acá el apóstol dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Cuidado, hermano, de que la oración de los hermanos sea para agradecer a Dios por tu vida, por lo que haces en medio de la iglesia. Y dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, fíjese qué interesante, de la obra de vuestra fe. Hay una obra de fe, una obra que se hace no por el resultado inmediato o porque hayamos tenido una visión,
se hace un trabajo de fe, es decir, se predica el Evangelio con la fe, con la esperanza de que alguien va a conocer a Jesús. Se enseña algo de la palabra de Dios para evitar el pecado en otras personas que no ofendan a Dios, con la fe de que eso va a suceder en la vida, que la palabra de Dios va a ser real en la vida del otro. Se enseña acerca de la vida matrimonial, ¿para qué? Con fe, esperando y convencidos de que esa familia va a abrazar la palabra de Dios y va a vivir como Dios quiere que viva. Y acá la palabra de Dios dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de vuestra obra, de la obra de vuestra fe. Y fíjense qué interesante. Y del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Habla de una obra de fe, de un trabajo de amor. Un trabajo de amor. ¿Cómo somos a la hora de servir? A la hora de servir, el apóstol mismo Pablo decía que si no tengo amor, no soy nada. Nosotros somos, de alguna manera, como dice la Biblia, embajadores, representando a Dios en distintas tareas que Él quiere que se lleven adelante. Pero el servicio es a personas. El servicio es a personas que tienen dolores, que tienen alegrías, que tienen frustraciones. Y ese trabajo tiene que ser entregado con amor. ¿Cómo es un trabajo de amor? Supongamos, ¿no?, que nos toca limpiar el lugar. Pasar un trapito así nomás. Total. No. Hay una... Nos reíamos porque en la iglesia tenemos de Haití, de Venezuela, tuvimos de México, de Chile, de Bolivia. Parece la ONU más o menos, ¿no? ¿Y qué pasa? Cada uno viene con su cultura distinta al otro y se encontraron un día dos culturas totalmente distintas limpiando la iglesia. Y mi hermana que lavaba el piso y usaba el agua ya oscurita, ¿no?, para seguir lavando. Y la otra, que era de otro país, le dice, no, hay que beber esa agua. Y la otra, media concertada, decía, pero si estamos limpiando. Y le dice, porque vos así trasladás la mugre de acá al otro lado. Cada vez que se te ensucia el agua, tenés que volver a cambiarla. Son totalmente dos formas de limpiar. Pero una lo hacía con entusiasmo, con amor, y la otra buscaba la excelencia en hacerlo. ¿Entiendes? Los dos hacían lo mismo. No vamos a juzgar la intención de quién hace y cómo lo hace. Pero uno le ponía el entusiasmo, las ganas de hacerlo, y la otra también, pero le agregaba un toque de excelencia al trabajo que estaba haciendo. Ahora, en nuestro trabajo para el Señor, lo tenemos que hacer con amor. Si vamos a aconsejar a alguien, ¿cómo hacemos? ¿Lo vamos a ir a retar? No. Vamos a ir a darle ánimo para que siga adelante. A propósito de esto, ¿a quién lo han exhortado últimamente? ¿Qué es exhortar? Yo me acuerdo, algunos decían, no, a esto yo exhortar, no sabe lo que hacía. ¿Qué es exhortar? Corregir con amor, ¿qué más? ¿No es retar, che? Es dar ánimo. Es corregir con amor, consciente. En parte también, sí, sacudirlo un poquito. Pero en realidad el concepto de la exhortación es con amor. Es para restaurar, para que la persona vuelva a estar activa y de pie. ¿Vieron cuando los nenes se caen? Yo los veo a las mamás jóvenes. Los nenes se raspan una rodilla. ¿Y qué hacen? Corren a la mamá. Y la mamá es médica, no. ¿Qué hace la mamá? Lo abraza, le da un beso y al pibe se le pasó el dolor. ¿Ya está? ¿Qué recibieron ellos? No los curaron, no los vendaron. ¿Le dieron qué? Amor. ¿Vieron? Cuando nosotros caemos en lo espiritual, caemos en nuestro ánimo, en nuestra constancia, ¿qué hacemos? Viene alguien y le dice, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te con todo lo que recibes? El Señor te ama. Quiere ponerte en pie de vuelta, quiere fortalecerte, quiere ponerte en la pregunta. Por eso los tesalonicenses tenían esto, decía,
que hablaban de un trabajo de vuestro amor. Pero ese trabajo de amor había sido visible no solamente a la iglesia que había sido beneficiada, sino que habían sido visibles a otras personas que no estaban en el lugar. Porque estaba impregnada esa obra de amor. Estaba marcado por el amor. Yo me acuerdo de mi hermano Ricardo. Ricardo es uno de los más chicos, había tenido un problema de salud con su hija Sofía. Y hay un hermano misionero que se llama Alfredo Mordillo. Y cuando se enteró Alfredo, lo fue a buscar a Cinco Santos, lo trajo al hospital. Y cuando se estaba bajando, le da dinero. Y vos todos sabemos que los misioneros no son millonarios. Y le dice a Alfredo, no, dice, ¿cómo le dice? Mi hermano también se llama Alfredo, Ricardo le dice, Alfredito, no, dice, ¿cómo no? Este es el momento donde yo tengo que ayudarte de todas las formas. Este es el momento. Y lo hago con amor, querido. Recibí lo que te estoy dando. Este es un trabajo de amor. Ricardo, mi hermano, me lo contaba emocionado por lo que había vivido. Dice, no solamente se ocupó de ir a buscarme, me trajo, me esperó. Y cuando estaba bajando, el Señor me da plata para que me cubra algunos gastos. Entonces, eso es un trabajo de amor. Eso es un trabajo completo, donde se ve la mano de Dios en el que hace la tarea, pero también tiene que haber humildad en el que recibe. Miren, es re difícil. Es fácil dar ayuda, ¿sí? Pero cuando nos toca recibir, sobre todo a las hermanas por ahí no les cuesta, pero a los hombres, ¿cómo nos cuesta, no? A mí me cuesta un montón recibir ayuda. Pero bueno, ahí estamos. Hemos pasado distintos momentos y tengo amigos de toda la vida, y cuando han habido un problema ni me preguntan. Me dicen, ya sabemos que son medio mañosos para recibir ayuda, bueno, igual te vamos a ayudar. Incluso una vez me acuerdo que estaba enfermo, estaba tirado en cama con fiebre, con todo, y mi esposa me decía, vamos al médico. No, le digo, eso no va a pasar. Y no. Como vio que yo no reaccionaba, ¿qué hizo? Llamó a mi amigo. Le dijo, Pablo, mirá, Víctor está enfermo. Y yo ni cuenta me di cuando abre la puerta del médico y dice, vamos médico. Y el otro vio como 2 metros, era dos, así que si se levantaba, te levanta. Así que bueno, me sensibilicé con él y dije, así que bueno, me subí al auto y ahí estuvimos en el médico. Pero es un trabajo de amor, es un trabajo que se hace sin ningún interés en nada de que te pueda volver. Y esto era visible. Ahora, qué lindo que una iglesia se vea así, que haga una obra de fe, que haga un trabajo de amor, que haga cosas que sean visibles a una sociedad que está impregnada del egoísmo, impregnada de querer sobresalir, sobre todo en un ambiente como el del gobierno que tenemos actualmente, y en los que estuvieron y los que van a venir, van a seguir siendo siempre igual, queriendo anotarse, queriendo destacarse con obras de caridad, con la plata de todos los contribuyentes, pero en la iglesia de Dios no debe ser así. Debemos actuar con amor, esperando que el otro esté mejor. Y ahora, qué linda característica para una iglesia, ¿no? Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hay una palabrita ahí que destaca, que es constancia, pero no era constancia en asistir a la iglesia, no era constancia en participar de los estudios bíblicos, no era constancia en ninguna otra cosa más que ¿qué? ¿Cómo dice tu Biblia? Versículo 3, al final. Y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos mantiene en pie? La esperanza en nuestro Señor. Cuando pasan cosas en nuestra vida, cuando pasan cosas en nuestro país, ustedes pasaron por la ceniza volcánica, ¿y cómo lo pasaron? Salvo el que no estaba en Villa de la Angostura, me contaba Mario que algunos los veía yéndose de Villa de la Angostura escapando. A ese hay que quitarle la casa por haber vida, ¿no? Hay que expropiársela. Ahora, cuando hay problemas, algunos huyen, como esos que se fueron, y otros se quedan. Pero en la figura espiritual, nosotros cuando tenemos problemas tenemos que abrazar la esperanza. Y siempre
tiene que estar nuestro trabajo de fe, nuestra obra de amor y la constancia y la esperanza. Porque ¿qué nos mantiene en pie? Saber de qué día vamos a estar en la presencia del Señor. Y todas estas cosas que no son temporales van a quedar, no sé si lo recuerdo o no, pero sí van a pasar. Hace muchos años, cuando mi mamá estaba muy enferma, ya pasaron varios años, me acuerdo que la última conversación que tuvimos consciente fue un día jueves, en la mañana, tipo 11 de la mañana. Yo estaba con ella en la clínica y estábamos conversando un poquito de sus dolores, de sus dolencias, y iba a tener como 15 enfermedades juntas. Y nosotros oramos para que se mejore. Y ella sabía que lo mejore. Y se va al brazo con una enfermera y cuando va cruzando la puerta se da vuelta y me dice: no oren más para que me cure. Oren para que el Señor nos lleve. Yo ya estoy cansado. Y me dio vuelta y se fue. Ahí hay un problema. ¿Cómo le digo al Señor, llévatela, Señor? Si era mi mamá. Nos pasó también, previo a eso, tuvimos en la iglesia una chica muy querible, muy amada, se llamaba Andrea Sáenz, hija de Leonería Sáenz de la iglesia en el Aluminio. Ella, llegamos a conocerla en un momento de mucha necesidad económica de ellos. Estaban viviendo en pleno verano de Neuquén, en un ambiente 3x3, hacía un calor enorme, no se podía estar. Nos enteramos de eso, la iglesia, actuamos todos como iglesia, le alquilamos un lugar, otros hermanos que habían visitado le regalaron electricidad, la llevamos y disfrutamos de un tiempo de comunión con esa chica. Ella le había perdido la vista, pero maravilloso el tiempo que pasamos. Se enfermó, agravó su cuadro y me acuerdo que ella tenía una cirugía programada unos años anteriores y dice: bueno, te tenemos que operar, Andrea. Y ella dijo: no, primero quiero bautizarme y después vamos a la operación, porque ella sabía que podía irse con el Señor. Llegó un momento de tanta desesperación en la familia de Don Elías y Betty, que sus hermanas me llaman y me dicen: Víctor, ¿podés venir? Está muy mal mi papá, Andrea está mal, vení por favor. Así que fui. Estaba la mamá, el papá, estaba yo. Vino un chico que se llama Emanuel Olivera, estábamos los 4 ahí. Entonces nos tomamos la mano y le digo: papá, mamá, ¿qué quiere? Queremos que descanse, que ya no sufra. Y a mí se me arrugó el corazón por la oración que teníamos que hacer, porque era el deseo de los papás. Andrea estaba inconsciente. Nos tomamos la mano, lloramos todos y oramos, pidiéndole al Señor que obrase. En ese momento, cuando terminamos de orar, era una casa grande. Estaba llena la casa de gente. Nosotros no lo habíamos visto. Cuando terminamos de orar, había un montón de hermanos alrededor nuestro, diciendo amén. Al poquito tiempo, a las poquitas horas, Andrea partió con el Señor. Entonces, cuando me tocó orar por mi mamá, le dije: Señor, ella se viene con vos. Nosotros la queremos acá, pero está sufriendo. Y ahí se fue. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque la esperanza, si no tenemos esperanza, la esperanza de ver al Señor cuando pasemos el umbral de la eternidad, cuando pasemos a la eternidad, todo esto es una religión, ¿sí? Todo eso son prácticas que no nos llevan a nada. Sin embargo, Jesús se encargó de que haya esperanza. Me voy a la eternidad, sí, pero con esperanza. Qué lindo, ¿no? Poder pensar en nuestro Salvador que se ocupó de cada uno de los detalles. Dice, versículo 4, porque conocemos, hermanos amados, de vuestra elección. Esto fue algo voluntariamente elegido. Y acá viene algo para que nos sacuda. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Fíjense que el evangelio no llegó solamente en palabras, sino en poder.
La presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano hace una diferencia enorme. Nos transforma, nos cambia, nos capacita para atravesar las distintas situaciones que nos tocan atravesar. Pero siempre tiene que estar en armonía en mi vida con el Señor, esperándole a Él. Dice, nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. ¿De qué manera el poder del Evangelio llegó para nosotros? Ya lo leímos, porque el poder del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Fuimos salvos. Dice, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. En la plenitud del Espíritu Santo. No es que alguien ora, yo oro por Emiliano y de repente aparece el Espíritu Santo y lo llena y empieza a saltar. No existe eso en la Biblia, ¿no? Siempre encontramos gente que dice, no, bajó el Espíritu Santo y no sabe lo que pasó. No, en la Biblia no lo encontramos. Hay gente que se tira al piso dando unos movimientos raros porque bajó el Espíritu Santo. Mire, usted busca en la Biblia las acciones del Espíritu Santo. Generalmente cuando el Espíritu Santo actuó, la persona se puso como de pie. ¿Se acuerdan del endemoniado Gadareno? ¿Qué hizo? La gente estaba acostumbrada a verlo al loco pasar desnudo, a los gritos, con cadenas, maltratar uno y otro. Y no les daba miedo. Cuando lo vieron vestido en su sano juicio, les daba temor. Todo al revés. Entonces, cuando el Evangelio llega, cuando el poder del Señor llega a nuestra vida, pone las cosas en orden. Y ese orden tiene que ir creciendo y expandiéndose hacia todos lados en mi vida. Me encanta esta parte de la Biblia. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Hay una contradicción enorme de tribulación y gran gozo. ¿Qué pasaba? El problema estaba. El problema seguía ahí. Pero entró en acción el Espíritu Santo, la presencia de Dios, y eso marcó la diferencia. Puede decir, tribulación y gozo. ¿Cómo puede ser? Tengo problemas, pero no los tengo. Entonces, no eran problemas imaginarios. Dice, vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. No hay mejor final que ese, ¿no? Se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Qué linda experiencia para la iglesia, ¿no? Qué impacto que produjo eso, no solamente en su entorno pequeño, sino a los alrededores. Había trascendido la iglesia de cómo Dios había transformado personas idólatras en personas adoradores y seguidores del Dios vivo y verdadero. Para ser idólatra no hace falta ir a adorar una imagen. Para ser idólatra no hace falta hacer una peregrinación. No hace falta tener una estampita en la casa. No. A veces idolatramos nuestro trabajo, nuestra profesión. Ponemos muchas cosas en primer lugar antes que al Señor. Pero Dios nos salvó ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Hace unos años conocimos una familia que estuvo un tiempo peleado con nosotros y mi esposa hablaba mucho con ella, con Jimena. Ella en un momento decidió desprenderse de un montón de cosas que la tenían atada, evidentemente. Plantas, ropa, muebles. Hizo su casa lo más sencilla posible. Y ya tenemos el como contacto, doctor, ¿por qué está vendiendo un mueble de la casa? ¿Por qué? Porque sabe que le era un problema el querer ordenar, el querer arreglar, el querer todo esto era acumular cosas. Y las vendió todas. No he ido a su casa, no sé cómo estará, debe ser un galpón ya, ¿no? Vendió todo. Pero vieron cuando hay cosas que molestan nuestra vida, molestan, no que nos chocamos contra él, sino que repetimos el mismo error, el mismo mal humor, el mismo enojo, la misma reacción, hay que sacarla para poder servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué espera Dios de nosotros? Una vida consagrada. Todos misioneros, ¿no?
consagrada a honrar a Dios, a que Él tenga el primer lugar en nuestro hogar, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y todo eso logrado en un hogar, ¿dónde se traslada? A la iglesia. Y si está en la iglesia, ¿dónde se traslada? A la sociedad. Y si la sociedad ve que hay gente comprometida con el Dios vivo y verdadero, que ven el impacto, no forzado ni una fachada, que es real, van a querer saber acerca de Cristo. Vamos a orar para concluir, porque quería terminar con esto, ¿no? Que el objetivo de todo esto es para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo vas a servir? En tu corazón lo vas a tener que encontrar. Si no sabes cómo, pedir la ayuda de los hermanos, que te ayuden a orar, que te ayuden a entender. Pero siempre hay una tarea para hacer en la iglesia. Siempre. ¿Sí? Y una de las tareas que tenemos que hacer al principio es congregarnos. No dejar de congregarnos. Hace muchos años nos pasó en la iglesia. Hay una chica que era muy carismática, muy cariñosa, hacía un ambiente agradable donde ella entraba. Pero era flojita para venir a la iglesia. Y un día había llegado un matrimonio, ya estaban firmes en la iglesia, y esta había faltado no sé cuánto tiempo a la iglesia. Y llegó y vio gente nueva y se interesó. Y le dijo: hola, mi nombre es fulana, un gusto, me alegro que hayan venido, bienvenidos a la iglesia. Y la otra señora lo mira y dice: perdón, y dice: yo hace mucho que vengo, ¿cómo es tu nombre? La visita le reclamó a la que era de la casa: que no te pase, que venga gente y diga: gente es nuevo, ¿no? Y que no viene nunca. Siempre hay uno, ¿eh? Espero, no quiero acusar a nadie, no quiero nada, pero pasa. Y en todas las tareas, o sea, dispongámonos a servir al Dios vivo y verdadero. Pongámosle toda nuestra emoción, nuestra fuerza, nuestras capacidades. Y si nos falta algo, ¿qué hacemos? Le pedimos a Dios, el cual va a dar abundantemente y sin reproche. Entonces tenemos un Dios que te dice: si te falta sabiduría, pedime, yo te voy a dar. Entonces, si no entendés algo, si no podés hacer algo así, el Señor, ayúdame porque yo no puedo. Y está la promesa que Él va a cumplir. Entonces, ¿qué más esperamos? Mire, nunca, desde chiquito escuchamos que viene el control total, que viene todas las cosas que escuchamos el lunes con Esteban, y nunca se vio tan claro como ahora. Nunca. Miren todas las cosas que pasan, ¿no? Entonces creemos que el Señor puede venir en cualquier momento. Entonces disfrutemos de la comunión, porque nos vamos a tener que seguir viendo de arriba, ¿eh? Así que empiece a amarse ahora, porque el Señor viene a buscar a su iglesia y después ya no va a poder faltar a las reuniones, ¿eh? Cuando el Señor llama, cuando todo en el cielo, adorando y alabando a nuestro Dios. Que Dios nos ayude y nos ayude a servir al Dios vivo y verdadero. Bueno, vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque pudimos compartir aquí, Señor, con los hermanos. Te pedimos, Señor, que esta iglesia sea una iglesia poderosa en palabra, en obra, en fervor. Señor, levantá a aquellos que no están haciendo nada, fortalecé a aquellos que están débiles, cuidá a aquellos que van al frente, Señor, sirviéndote, sabiendo que el enemigo los quiere atacar, los ha atacado y los va a seguir atacando. Que puedan estar firmes, que la iglesia pueda estar unida en oración, que la iglesia pueda estar deseosa de ver talentos en la iglesia que entreguen tu palabra con total fidelidad. Bendecía a los niños, Señor, que con todo cariño, con todo entusiasmo vienen a oír tu palabra. Que los grandes no los defraudemos, Señor, que podamos enseñarlos y guiarlos por el camino correcto. Fortalecer a los jóvenes, Señor, para que puedan formar un hogar, formar una familia como tú quieres. Ayúdanos a entender, a conocer tu voluntad y más aún a obedecerla y a actuar, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Pedimos tu bendición sobre esta iglesia. Te queremos decir, Señor, que te amamos y agradecemos todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Que nuestras iglesias se puedan parecer a la iglesia de Tesalónica, donde servían al Dios vivo y verdadero. Te agradecemos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Yo les quiero pedir un favor, el último. ¿Nos podemos sacar una foto? ¿Podemos venir acá al frente en algún momentito y yo les saco una foto? Para tener recuerdo. ¿Sí? ¿Para qué lo viste ahí? La chacra.
¿No me puedes después?